El año litúrgico de Don Próspero Guaranger, 8 de noviembre, la fiesta de la dedicación de la Iglesia, santidad de nuestras iglesias. Donum Dei desit sanctitudo Sposum Eius Christum adoremos in ea. Esta fórmula del invitatorio nos declara cuál es el pensamiento litúrgico del día. A la casa de Dios la conviene la santidad, adoremos en ella a Cristo su esposo. ¿Qué misterio tiene esta casa que a la vez es esposa? Nuestras iglesias son tantas porque son posesión de Dios, son tantas por la celebración del sacrificio, por la oración y la alabanza que en ella se ofrece al huésped divino, con mayor razón que el tabernáculo figurativo o que el antiguo templo, su dedicación las ha separado solemnemente para siempre de todas las viviendas de los hombres, y las ha levantado por encima de todos los palacios de la tierra, a pesar de los ritos cuya magnificencia lleva a su recinto el día de su congregación a Dios, no quedan vacías de sentimiento ni de vida. Esto quiere decir que la sublime función de la dedicación de las iglesias, al igual que la fiesta que perpetúa su recuerdo, no se refiere tan solo al santuario construido por nuestras manos, sino que se eleva a realidades vivas y más augustas. Simbolizar la grandeza de estas realidades es la gloria principal del noble edificio. A la sombra de sus bóvedas será iniciado el linaje de los hombres en inefables misterios que se consumarán fuera del mundo, en el mediodía del cielo. Oigamos sobre este punto la doctrina. El misterio de la dedicación. Dios no tiene más que un santuario verdaderamente digno de él, su propia vida divina. No es otra cosa el pabellón del que se dice que se rodea cuando inclina los cielos. Son, a los ojos de los mortales, tinieblas densas, la luz inaccesible donde habita la beatífica Trinidad en su gloria. Y a pesar de eso, Altísimo Dios, esa vida divina que no pueden cobijar dignamente los cielos, y menos todavía la tierra, te dignas comunicarla a nuestras almas haciendo que el hombre participe de tu naturaleza. No hay imposibilidad, por tanto, para que more en él la Santísima Trinidad, y por eso desde el principio pudiste declarar ante el abismo de la tierra y los cielos como ley del mundo en formación, que tus delicias eran los hijos de los hombres. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió en efecto a su Hijo, haciéndole hijo de Adán para que en el hombre habitase corporalmente toda la plenitud de la divinidad. A partir de aquel día la tierra triunfó sobre el cielo. Todo cristiano participó de Cristo y, convertido en morada del Espíritu Santo, llevó a Dios en su cuerpo. El templo de Dios es santo, decía el apóstol, y ese templo sois vosotros. Es el cristiano, lo es también la asamblea cristiana. Llamando Cristo a todos los hombres a participar de su plenitud, la raza humana completó a su vez a Cristo. Fue hueso de sus huesos y carne de su carne, un solo cuerpo, que juntamente con él es la hostia que ha de arder eternamente con el fuego del amor sobre el altar de los cielos. Pero él es la piedra angular, sobre la cual pusieron los apóstoles como sabios arquitectos otras piedras vivas, esto es, edificaron la asamblea de los predestinados en templo santo del Señor. Así pues la Iglesia es la esposa y por Cristo y con él la casa de Dios. Lo es ya desde este mundo miserable donde se ejecuta con trabajo y con dolor la talla de las piedras escogidas, puestas sucesivamente en el sitio señalado por el plan divino. Lo es también en la felicidad del cielo donde el templo eterno se va agrandando con cada una de las almas que desde este mundo vuela allá, hasta que, terminado del todo por la ilusión en él de nuestros cuerpos inmortales, lo consagre nuestro sumo pontífice el día de la incomparable dedicación que pondrá fin al tiempo, en la cual hará entrega solemne a su Padre del mundo redimido y santificado por él, al Padre que dio al mundo su unigénito Hijo, a Dios para que sean todas las cosas en todos. Entonces se verá bien que era la Iglesia el prototipo de antemano mostrado en el monte, del cual sólo podía ser figura sombra cualquier santuario levantado por mano de hombre, y se cumplirá también la profecía de Juan, el discípulo amado, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo.
y oí una gran voz venida del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios. Era pues conveniente que esta fiesta iluminase el ocaso del año con las primeras luces de la eternidad. Uno de los ángeles encargados de las copas llenas de la cólera de Dios es el que da a conocer al evangelista profeta a la esposa del Cordero en todo el esplendor de sus ricos atavios. Sea también para nosotros consuelo en los días malos la esperanza de contemplarle en la gloria. La esperanza de su cercana aparición animará a los justos al llegar a los últimos combates. Pero felicitemos desde ahora, hijos de la esposa, a nuestra madre. Este día tan grato a su corazón sea para nosotros como las fiestas más solemnes, pues nos trae a la memoria su nacimiento del costado de Adán y su feliz consagración, que la dio título para recibir las complacencias del Padre, el amor del Hijo, las larguezas del Espíritu Santo. La ceremonia de la dedicación. El nombre de iglesia con que se designa al templo cristiano viene de la asamblea de los bautizados que frecuentaban sus atrios. La dedicación del edificio sagrado tiene como idea fundamental la santificación del mismo pueblo en sus fases sucesivas, y es una de las funciones más augustas de la liturgia. ¿Qué es lo que desde el comienzo de la ceremonia nos recuerda el templo con sus paredes desnudas y sus puertas cerradas, sino al género humano que, hecho para Dios, está después del pecado original privado de él? Pero los herederos de la promesa no perdieron la esperanza, ayunaron, rezaron durante la noche y, al llegar la mañana, los vemos elevar hasta Dios la súplica de los salmos penitenciales que el castigo y el arrepentimiento inspiraron a David. Ahora bien, he aquí que el Verbo Salvador se ha hecho visible con el alba en la tienda que ampara esas oraciones de los desterrados. En efecto, a él le representa la persona del pontífice revestido de las insignias de su ministerio. Como él, el Verbo se revistió de nuestra naturaleza y Dios hecho hombre se une a la oración de los demás hombres, hermanos suyos, y llevándolos ante el templo que continúa aún cerrado, se humilla con ellos e insiste con ellos en la oración. Alrededor del noble edificio, inconsciente de su destino, se diseña ya la paciente estrategia a la que Dios quiere que concurra en su gracia, y los ministros de su gracia emprendiendo el asedio de las almas perdidas. Por 3 veces el pontífice da la vuelta a los muros e intenta forzar las puertas porfiadamente cerradas, pero su cerco consiste totalmente en oraciones dirigidas al cielo. Su fuerza es tan solo de exhortación misericordiosa y respetuosa para la libertad humana. Abríos puertas y entrará el Rey de la Gloria. Por fin cede el infiel, se ha ganado la entrada del templo. Paz eterna a esta casa en nombre del Eterno. Aún no ha terminado todo, sino que ahora comienza. Hay que hacer del edificio todavía profano una morada digna de Dios. Y ya dentro el pontífice sigue orando. El género humano, simbolizado en la Iglesia futura, absorbe su pensamiento. No ignora que, desde su caída ocurrida hace ya mucho tiempo, su primer mal es la ignorancia. Por esto, levantándose, dibuja con el báculo pastoral el alfabeto griego y el latino en 2 líneas de ceniza que van transcendentalmente desde un extremo al otro del templo y se cruzan en medio de la nave mayor. Dichos alfabetos son los primeros elementos de 2 lenguas importantes en que se nos conservan la tradición y la escritura. Son trazados con el báculo episcopal sobre la ceniza y la cruz, para indicarnos que la ciencia sagrada nos viene de la autoridad doctrinal, que solamente los humildes la comprenden y que se resume en Jesús crucificado. Y ahora iluminado ya el género humano, como el catecúmeno pide igual que él ser purificado con el templo. El pontífice tiene presente el simbolismo cristiano más encumbrado para completar el elemento de esta purificación que tanto le interesa. Mezcla agua y vino, ceniza y sal, que figuran la humanidad y la divinidad del Salvador, su muerte y su resurrección, al modo como Jesucristo nos precedió en las aguas del bautismo en el Jordán. Las aspersiones comienzan en el altar que las representan y se continúan por todo el edificio. Primitivamente, no sólo todo el interior y el pavimento del templo, sino también el exterior de las paredes y en ciertos lugares los techos
se veían inundados de la lluvia santificadora que expulsa al demonio, entrega esta casa a Dios y la prepara a futuros favores. Siguiendo el orden de las operaciones de la salvación, después del agua viene el aceite que confiere al cristiano en el segundo sacramento la perfección de su ser sobrenatural. Él es el que hace a los reyes, a los sacerdotes y a los pontífices. Por todos esos títulos se difunde aceite santo sobre el altar, que es Cristo como cabeza, pontífice y rey, y luego de igual modo que el agua se propaga a las paredes y a toda la iglesia. En verdad, de ahora en adelante merece el templo el nombre de iglesia, porque bautizadas y consagradas de esta suerte con el hombre Dios en el agua y el Espíritu Santo, las piedras con que está construido representan a la asamblea de los elegidos, unidos entre sí y con la piedra divina mediante el cemento indestructible del amor. Alaba Jerusalén al Señor, alaba Sión a tu Dios. Los cantos que desde el principio de la augusta función no han dejado de realzar la ejecución de esta ceremonia sublime ahora son más jubilosos. Y al llegar al culmen del misterio saludan a la esposa del Cordero en la iglesia tan íntimamente asociada al altar. Del altar se eleva el incienso en espirales que, al subir hasta las bóvedas y recorrer el recinto, llenan todo el templo del aroma del esposo. Los subdiáconos de la Santa Iglesia presentan a la bendición del pontífice los ornamentos, lienzos y vasos sagrados dados a la esposa en este día solemne, los que ella se preparó para sí y para el Señor. En los primeros siglos de la Edad Media se efectuaba el traslado triunfal de las reliquias destinadas al altar, las cuales habían quedado hasta este momento en la tienda del destierro. Así es como termina todavía en Oriente la consagración de las iglesias. Voy a prepararos lugar, decía el hombre Dios, y una vez preparado volveré para llevaros conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Entre los griegos el pontífice coloca las sagradas reliquias en el disco o patena y las lleva levantadas sobre su cabeza, honrando por igual a estas reliquias preciosas y a los tremendos misterios, porque de los fieles dijo el apóstol, sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. En Occidente, hasta el siglo XIII y aún más tarde, en el altar con los santos se sellaba al mismo Señor en su cuerpo eucarístico, y así quedaba unida la Iglesia al Redentor, la esposa al esposo. Dice San Pedro Damiano, era como la consumación final, el tránsito del tiempo a la eternidad. Misa. Nuestras iglesias son para los ángeles el punto fronterizo del cielo con la tierra, y por eso el introito está tomado de las palabras que pronunció Jacob al salir de la visión en la que se le había parecido la escala misteriosa por donde subían y bajaban los celestes mensajeros. El versículo canta a la vez al templo de este mundo y al de los cielos. ¿No encuentro aquí ya, Padre mío, el reino que me has prometido? Preguntaba Clodoveo, deslumbrado al entrar por primera vez en la iglesia de Santa María de Reims, y Remigio le respondió, esta es la entrada del camino que lleva a él. Introito, terrible es este lugar, esta es la casa de Dios y la puerta del cielo, y se llamará el palacio de Dios. Salmo, cuán amables son tus tiendas, Señor de los ejércitos. Mi alma ansia y codicia los atrios del Señor. Gloria al Padre. La Santa Sede, al extender el beneficio de esta fiesta a las iglesias que no están consagradas, no juzgó conveniente modificar para ellas la colecta. Ya admitamos una comunicación del privilegio entre la iglesia catedral de cada diócesis y sus fieles no tan honradas. Ya nos atengamos al sentido plenamente universal, según el cual todo edificio reservado al culto divino es símbolo de un templo más augusto, idéntico en todos los sitios. Debemos dar gracias al que nos proporciona el poder gustar un año más las alegrías de esta gran solemnidad. Una vida larga, el conservar la salud, son beneficios de Dios que es justo reconocer y darle gracias en su casa es disponerle a que nos escuche cuando volvamos a implorar algún otro beneficio del cuerpo o del alma, en este lugar en que se digna atender todas las peticiones de su pueblo. Colecta. Oh Dios que renuevas todos los años en nuestro favor el día de la consagración de este tu santo templo, y nos preservas siempre incolumnes para asistir a tus sagrados misterios.
Escucha las preces de tu pueblo, y haz que cualquiera que entre en este templo para pedir beneficios se alegre de haberlos conseguido todos, por nuestro Señor Jesucristo. Epístola. Lección del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. En aquellos días vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Y oí una gran voz venida del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni duelo, ni gritos, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y dijo el que estaba sentado en el trono: Ahora hago nuevas todas las cosas. La Nueva Jerusalén. No olvidemos que las magnificencias de la Iglesia de los cielos son ya las magnificencias de la Iglesia de la tierra, la cual es toda hermosa y santa, esposa de verdad, y atrae por razón de este título a Dios entre nosotros. Los profetas de Israel no usaron expresiones distintas que el discípulo amado, al anunciar que la infiel Sión sería sustituida en este mundo por otra Jerusalén. He aquí que voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva, dice el Señor, y ya no se recordará el pasado. Tendré mis delicias en Jerusalén, y en adelante no se oirán más en ella llantos ni clamores, porque voy a crear a Jerusalén ciudad de júbilo, y a su pueblo pueblo de alegría. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Alaba al Señor, ciudad de Dios, en ti reedificará su tabernáculo. Con luz esplendorosa fulgarás, y todos los confines de la tierra te adorarán. Pueblos numerosos vendrán lejos, y trayendo dones, adorarán en ti al Señor, y tendrán tu tierra por santa. Las puertas de Jerusalén serán hechas de zafiro y esmeralda, y de piedras preciosas todo el cerco de sus muros. Todas sus plazas serán pavimentadas con piedras blancas y relucientes, y en todas sus calles oirá cantar aleluya. Honremos pues no solo a la iglesia triunfante, sino también a la iglesia militante. Renovemos nuestra veneración para con ella, nuestra devoción, nuestro amor. Alegraos con Jerusalén, y jubilad con ellos todos que la amáis, llenaos con ella de alegría los que ella hacéis duelo. Mamad hasta saciaros la leche de sus consolaciones, mamad en delicia a los pechos de su gloria. Así cantaba Isaías, que había visto desde lejos la casa de Dios en la cumbre de los montes, en los collados de la gentilidad. Y haciéndole eco desde Nínive, donde estaba cautivo Israel, Tobías se proclamaba feliz por la esperanza de que alguno de su raza podría vivir lo bastante para contemplar las glorias de la nueva Sión, y añadía: Malditos serán los que te desprecian, y benditos serán los que te edifican. Felices todos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Digamos nosotros: Bendito sea el Señor que la exaltó, sea su reinado sobre ella por los siglos de los siglos. Los sentimientos que llenan al alma de la Santa Madre Iglesia se exteriorizan en el gradual, una de las melodías más admirables que encontramos en el repertorio gregoriano. El versículo de la aleluya está sacado del Salmo 137. Gradual. Este lugar ha sido hecho por Dios, oh misterio inestimable, es un lugar irreprensible. Oh Dios, a quien asiste el coro de los ángeles, escucha las preces de tus siervos. Aleluya, aleluya, veneraré tu santo templo y alabaré tu nombre, aleluya. Evangelio, continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entrando Jesús en Jericó, caminaba por ella, y aquí que un hombre llamado Zaqueo, que era príncipe de los publicanos y rico, quería ver también a Jesús y saber quién era, y no podía conseguirlo, porque era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un sicomoro para verle, pues había de pasar por allí. Y habiendo llegado a aquel lugar, mirando Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y bajó corriendo y las recibió gozoso. Y, cuando lo vieron todos, murmuraron diciendo que se había ido con un hombre pecador. Mas Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si defraudé en algo a alguien, le devuelvo el cuádruplo. Díjole Jesús: Hoy ha venido la salud a esta casa, pues también este es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perecido. Jesús, huésped de Zaqueo.
Vino a los suyos, y los suyos no les recibieron. Así se queja San Juan al comenzar su evangelio. Pero algunos sí recibieron al Señor aceptando su mensaje y creyendo en su palabra. También algunos tuvieron el privilegio de hospedarle en su propia casa. San José y la Santísima Virgen, que vinieron en su intimidad durante largos años, Marta y María en Betania, Zaqueo en Jericó. El Evangelio nos recuerda hoy el paso de Jesús por la casa de este último. Zaqueo es un pecador despreciado del pueblo, y a él, prefiriéndole a los judíos, es a quien pide Jesús hospitalidad. Zaqueo acepta complacido, y sabemos cómo al instante cambia de vida. Jesús, al llamarle, pensaba en todos nosotros. Aquel llamamiento fue universal. Jesús quiere permanecer con nosotros, no en nuestras casas materiales, sino en nuestras almas por la fe, y en nuestros corazones por la Sagrada Eucaristía. Ojalá estemos siempre en las disposiciones que se requieran para oír su llamada, recibirla contentos y aprovecharnos de su presencia para reformar en nosotros todo lo que desagrada a la pureza de su mirada divina. El ofertorio está tomado del pasaje del primer libro de los Paralipomenos, donde David da gracias a Dios por haberle permitido reunir los tesoros necesarios para la construcción del templo. La Iglesia hace suyas las palabras del hijo de Jesé al ofrecer en el altar sus propios dones, al ofrecerse sobre todo a sí misma y a sus hijos para unirse en un mismo sacrificio con el Señor, su esposo, y formar con él el verdadero templo de Dios. Todas las cosas son tuyas, decía el rey profeta en aquella ocasión. La que voluntariamente te ofrecemos de tu mano, te hemos recibido. Dios mío, tú escudriñas el corazón y amas la rectitud. Ofertorio, Señor Dios, con sencillez de mi corazón, te he ofrecido alegre todo esto, y veo con gozo al pueblo que aquí reunido. Oh Dios de Israel, conserva esta buena voluntad. Aleluya. Si la misa se dice fuera de la iglesia cuya dedicación se celebra, el sacerdote omite en la secreta siguiente las palabras que van entre paréntesis. Secreta. Suplicámoste, Señor, escuches nuestras preces, para que todos los que estamos dentro del recinto de este templo, cuyo día aniversario de la dedicación celebramos, te agrademos con plena y perfecta devoción de cuerpo y alma, a fin de que, mientras te hacemos presente estos votos, merezcamos llegar con tu ayuda a los premios eternos por nuestro Señor Jesucristo. En todo lugar es buena la oración, pero reviste una eficacia especial en las iglesias consagradas. La antífona de la comunión se apoya para decírnoslos en la palabra del Altísimo, que declara a su casa como casa de oración, en la cual, añade la iglesia, se realiza la otra palabra: el que pida recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Comunión. Mi casa se llamará casa de oración, dice el Señor. En ella todo el que pida recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. La poscomunión, que reúne en una suprema aspiración los sentimientos de la Iglesia, formula con gran acierto de expresión el múltiple misterio del día. Poscomunión. Oh Dios, que preparas a tu majestad un eterno tabernáculo con piedras vivas y escogidas, auxilia al pueblo que te suplica, para que lo que aprovecha a tu Iglesia con espacios temporales, la amplifique también con espirituales aumentos, por nuestro Señor Jesucristo. Unámonos a la Iglesia para pedir las bendiciones que implora el día de la consagración de los templos en que se ve ella simbolizada. Si pensamos en que la Iglesia es siempre oída, veremos en este prefacio del pontifical los beneficios que esperan en ella a nuestra humilde oración. Prefacio. Dios eterno, sé favorable a nuestras oraciones, haz eficaces estos ritos sagrados, ayuda también a los trabajos piadosos de los que te sirven. Imploramos tu misericordia. A pesar de nuestra indignidad, consagramos esta iglesia que es tuya con la invocación de tu santo nombre, en honor de tu santa cruz, en la cual tu Hijo coeterno, nuestro Señor Jesucristo, se dignó padecer para rescatar al mundo, y en memoria también de tu santo. Aquí se nombra el santo titular de la Iglesia. Descienda sobre ella tu Espíritu Santo, la abundancia desbordante de su gracia septiforme, para que, cuantas veces tu santo nombre sea invocado en esta casa, tu piedad, Señor, oiga nuestras invocaciones y súplicas. Oh Beatísima y Santa Trinidad,
que todo lo purificas, todo lo adornas, todo lo engalanas. Oh majestad santísima de Dios, que todo lo llenas, todo lo contienes, todo lo ordenas. Oh dichosísima y santa mano de Dios, que todo lo santificas, todo lo bendices, todo lo enriqueces. Oh Dios santo de los santos, imploramos tu clemencia con nuestras más devotas súplicas. Dígnate por nuestro humilde ministerio purificar, bendecir y consagrar para siempre, y con la abundancia de tus dones santificadores, esta iglesia levantada en honor de la Santa Cruz, en memoria también de tu santo, ofrezcante los sacerdotes aquí el sacrificio de la alabanza. Cumplan aquí sus promesas los pueblos fieles, desaparezcan aquí las cargas de los pecados y vuelvan a la gracia los cristianos caídos. Escucha pues, Señor, nuestra oración por la gracia del Espíritu Santo en esta tu casa que es tuya. Los enfermos se vean curados, recobren los débiles sus fuerzas, anden los cojos, queden limpios los leprosos, vean los ciegos, los demonios sean expulsados. Desaparezca, Señor, por tu ayuda toda debilidad y miseria. Sean desatados todos los lazos del pecado, y así todos los que vengan a este templo a pedir, cual conviene tus beneficios, tengan la alegría de verse plenamente atendidos, a fin de que, una vez obtenida la misericordia que imploran, glorifiquen para siempre tu magnificencia gratuita. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.